Bueno, seguimos acá con el ejercicio número 2. Nos dice hallar los ceros y el conjunto de negatividad de f de x igual a, vamos a agrandar un poco más, x a la 4 a la cuarta menos 3x al cubo menos 10x al cuadrado. Bien, acá veo x a la cuarta y me asusto y digo, no, ¿qué voy a hacer acá? Porque x a la cuarta no tiene como un gráfico tan claro. X a la cuarta tiene una pinta tal así. Y es muy difícil de ver, no es como una función cuadrática que yo digo, bueno, listo, es así, o una función lineal que es así, o si quiero una función cúbica que es medio así. Pero, ¿qué es lo que yo me doy cuenta? Que es que puedo sacar un múltiplo común y me va a quedar una multiplicación de dos productos iguales a cero. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, lo que yo me doy cuenta es que puedo sacar al x al cuadrado como factor común. ¿Por qué? Porque recuerdo que x a la 4 es lo mismo que x por x por x por x. Menos 3x al cubo es lo mismo que menos 3 por x por x por x. Y menos 10x al cuadrado es menos 10 por x por x. ¿Y qué veo en esta función? Bueno, que tengo x y x por x acá, tengo x por x acá y tengo x por x acá también. Entonces saco x por x como factor común y me va a quedar xx acá, menos 3x acá. Digo, si quiere, tacho estas y tacho estas. No es que las tacho, las saco de factor común. Eh, me quedan x acá y menos 10 acá. ¿No? Porque tacho estas dos. Me queda el menos 10. Bien, reescribiendo esto de una manera más linda, me queda x a la 2, x al cuadrado acá, ¿no? Dos veces x, multiplicándose. X por x es x al cuadrado. X por x, menos 3x, menos 10. Igual a 0. Recuerdo que esto está igualado a 0. Y entonces de acá, let's go, festejo, está buenísimo. ¿Por qué? Porque como tengo un producto de dos cosas, para que este producto de dos cosas me dé 0, sí o sí, obligatoriamente, uno de ellos tiene que dar 0. Entonces acá lo que hago es separar en dos partes, donde x al cuadrado tiene que ser 0, o x a la 2 menos 13x menos 10 tiene que ser igual a 0. De x al cuadrado saco que x tiene que ser igualado a 0, saco que x tiene que ser igual a 0. Y de acá uso la famosa fórmula resolvente y me va a quedar que a es igual a 1, b es igual a menos 3, c es igual a menos 10. Me va a quedar menos 3 más menos raíz de menos 3 al cuadrado. Recuerden que esto lo vimos en el primer ejercicio, que también está la fórmula escrita. Menos 4 por 1 por menos 10. Perfecto. Dividido 2. Entonces, esto me queda 3 positivo más menos 9 positivo más 40 porque me queda menos y menos, dividido todo por 2. Y de acá voy a sacar dos opciones, que me quede 3 más 7 porque esto me va a dar 49. Esto de acá me va a dar 49. Raíz de 49 es 7. Dividido 2, 7, 8. Me da 5 porque me queda 7 y 3, 10 dividido 2, 5. O 3 menos 7 dividido 2, que es menos 4, dividido 2, que va a ser igual a menos 2. Bien, entonces, las raíces de mi función van a ser los valores donde x vale, donde la función vale 0. ¿Se acuerdan de eso, no? Por ejemplo, si yo tengo f de x igual a x más 1, para encontrar las raíces de esta función, yo igualo a f de x a 0. Entonces x va a ser igual a menos 1. En menos 1, esta va a ser la raíz. Y visualmente veo que el 1 va a ser la ordenada al origen y la función tiene una pinta así. Entonces, yo ya tengo los valores de las raíces, que son, las voy a escribir prolijamente, las raíces de mi función son
0, 5 y menos 2. Y ahora lo que me están pidiendo es el conjunto de negatividad, ¿no? O sea, lo que me están pidiendo, si yo tengo una función de esta pinta, ¿desde qué valor a qué valor va a estar por abajo de el eje X? Porque me piden el conjunto de negatividad. Entonces me están pidiendo estos valores. Me están pidiendo desde qué valor de X, que vendría a ser acá, hasta qué valor de X la función está debajo del eje X. Es decir, está en las negativos. Y también este de acá. En este caso, por ejemplo, si esto es A, esto es B, uy, bueno, me quedó medio feo, y esto es C, no tiene orden, pero me refiero, el conjunto de negatividad va a ser del menos infinito, que es de donde viene, hasta el C, ¿no? Del menos infinito hasta el C. Después pasa a tener positivos, no los estoy buscando ahora, unión, el A, que es donde va a empezar a tener valores negativos, hasta el B, que es donde tiene valores negativos, y acá se termina. Ya después se va para positivos y sigue infinitamente hasta el positivo. Entonces me piden el conjunto de negatividad. Bien, usando nuestro queridísimo Bolzano, lo que nos va a decir él es que podemos usar su teoría, que es que nos dice que a partir de una raíz, o la función es siempre positiva o la función es siempre negativa hasta la próxima raíz. Es bastante intuitivo, ¿no?, de verlo. Lo que nos está diciendo es que yo tengo acá una raíz, entonces la función va a ir hasta acá. La función no va a cambiar de signo hasta que no sea una raíz de vuelta, ¿se entiende? Hasta que no toque el eje X de vuelta, la función va a seguir siendo siempre negativa. Y lo mismo con las positivas. Va a ser siempre positiva, puede pasar cerca, pero sigue siendo positiva, y hasta que no toque y se vaya para abajo, la función va a ser siempre positiva. ¿Cuándo es que toca y va para abajo? Bueno, cuando hay una raíz, cuando toca el eje X. Bien. Y vamos a escribir, la manera de usar esto es escribir las raíces, por un lado, yo sé que voy a tener los intervalos, en realidad, sí, bueno, los intervalos. Un intervalo va a ser del menos infinito hasta mi primer raíz, que es el 0. Después voy a tener otro intervalo que es desde el 0 hasta el 5, si no me equivoco. No, perdón, el menos 2. Sorry. Del menos infinito al menos 2. Después voy a tener otro intervalo que va a ser del menos 2 hasta el 0, que es mi otra raíz. Después voy a tener otro intervalo que va a ser del 0 al 5, que va a ser la otra raíz. Y después voy a tener el último intervalo que va a ser del 0 al más infinito. No más intervalos porque no hay más raíces. Entonces la teoría nos dice que cuando yo evalúe en un número que esté dentro de este intervalo a la función f y vea cuál es el signo que me da, ese signo que me da ese valor específico va a ser el mismo signo para todos los que estén en ese intervalo. Entonces, por ejemplo, y vamos a escribir acá el signo. Por ejemplo, entre el menos infinito y el menos 2 podemos probar f de menos 3. Entonces, yo sé que f, era x al cuadrado por... Tuki. Opa. A ver, x al cuadrado, x a la 2 menos 3 menos 10. Este es con x. Menos 10. Bien, esta es f de x. Entonces, f de menos 3. Acá podemos usar un truco súper copado, que es que yo tengo un múltiplo de dos productos. Si este me da un valor negativo y este me da un valor negativo, entonces me va a dar un valor positivo. Si este me da un valor positivo y este me da un valor positivo, esto me va a dar un valor positivo. Si este me da un valor negativo y este me da un valor positivo, esto me va a quedar negativo. Y si este me da un positivo y este me da un negativo, este me va a quedar un positivo. Un negativo, perdón. Básicamente, la regla de los... cómo funcionan los signos, las reglas de los signos. Pero es mucho más fácil hacer estos cálculos que hacer el x a la 4. O sea, es más fácil trabajar con estos. Y no necesitamos el número exacto, necesitamos solo el signo. Entonces nos conviene muchísimo más trabajar con esto.
Entonces, yo sé que esto me va a quedar positivo. ¿Por qué? Porque esta parte me va a quedar positiva porque menos 3 al cuadrado es 9. Perfecto. Y ahora, esta parte, ¿cómo me queda? Me va a quedar 9 menos 3 por menos 3, menos 9, más 9, menos 10. Cuestión, es positivo, 9. Entonces esto me va a quedar positivo y positivo, me queda positivo. Buenísimo. Entonces en el intervalo del menos infinito hasta el menos 2 va a ser positivo. Genial. Vamos a probar con un número en el intervalo del menos 2 al 0. Vamos a probar con f de menos 1. F de menos 1. Este va a ser positivo, siempre va a ser positivo porque es un número al cuadrado. No importa si es negativo o es positivo, siempre es positivo. Menos 1 al cuadrado es 1. Menos 3 por menos 1 es positivo, me queda 3. Menos 10 me queda igual. Bueno, listo. Esto acá es negativo. Nos da menos 6. Positivo más negativo nos queda negativo. Negativo. Así que f de menos 1 lo que me dijo es que esta parte es negativa. Vamos a probar con f de... ¿Qué les gusta? F de 1, ¿no? Siempre probemos con números chicos porque... Nada, nos va a facilitar las cosas y es rápido ver que f de 1 va a dar negativo también, ¿no? Porque esto va a quedar positivo y esto me va a quedar 1, menos 3, menos 10. Negativo. No sé qué dije. ¿Dije positivo o negativo recién? Bueno, digo, es que es fácil ver que va a quedar negativo. Entonces, esta queda negativo. Y lo mismo con esta. Vamos a probar f de 6, por ejemplo. F de 10. F de 10 suele ser un número fácil de calcular. F de 10, este lado va a quedar positivo siempre. Y esto me va a quedar 100 menos 30 menos 10. Por lo tanto, esto va a quedar positivo. Positivo y positivo nos va a quedar positivo. Perfecto, ya casi estamos. Si lo quisiésemos graficar, que no nos lo piden, pero lo vamos a graficar un poco así nomás. Vamos a tener el menos 2. Vamos a ponerlos grandes. El menos 2, el 0 y el 5. Si yo lo tuviese que graficar, yo tengo que, desde el menos infinito al menos 2 es positivo. Del menos 2 al 0 es negativo, se va para abajo. Del 0 al 5 es negativo, entonces va a ser como una cosa medio así. Una cosa medio así y así. Tiene que tocar el 0, a ver. Ahí. Y al menos 5. Y después del 5 al más infinito es positivo. Algo así sería la función, muy vaga. Pero bueno, lo importante es que encontramos cuál es el conjunto de negatividad, que es lo que me están pidiendo. Entonces, el conjunto de negatividad van a ser estos intervalos, en los cuales me quedó negativo. Así, el conjunto de negatividad de la función va a ser igual a menos 2, 0, unión 0,5. Y ahí tenemos la respuesta final. Perfecto.